Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que tú has preparado para que nos congreguemos en tu nombre, participando de este retiro. Bendito sea tu nombre, bendito sea, Señor, tu propósito en nuestras vidas. Que tú obres de tal manera, Señor, que nosotros nos sea abierto el entendimiento, nos sea abierto el corazón para estar recibiendo tu palabra, para que esté haciendo todo aquello para lo cual tú lo envías. Creemos, Señor, lo que dice tu palabra, que tu palabra, cuando tú la envías, no volverá a nosotros vacía, no volverá a ti vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la enviaste. Y tú estás enviando tu palabra para sanar a tu pueblo, para edificar a tu pueblo, para llevarlo a otro nivel. Por eso es, Señor, que te agradecemos y nos gozamos en ti en todo lo que vas a estar haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toma asiento, por favor. Hoy vamos a comenzar hablando acerca del pacto que Dios hace con Abraham. Entonces, esto es muy importante poder entender. Efesios 2:12 dice esto: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Está hablando de ese tiempo en nuestras vidas cuando nosotros aún no habíamos recibido a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Amén. Entonces dice, cuando en aquel tiempo nosotros estábamos sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, de la Israel celestial. Dice, estábamos ajenos a los pactos y promesas. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, este pasaje nos tiene que dar a nosotros un entendimiento, porque en ese tiempo donde nosotros estábamos sin Cristo, nosotros fuimos acondicionados a vivir de una manera, creyendo que estábamos viviendo otra. Nosotros creíamos que teníamos Dios, ¿o no? Cuando estábamos sin Cristo, ¿creíamos que teníamos Dios? Sí, la mayoría sí, salvo alguien que haya sido ateo. Yo era agnóstico. Entonces, pero la gente cree. No, pero yo tengo Dios, y yo le pido a Dios, y yo le oro a Dios. Pero no pasa nada, porque no teníamos Dios. Darío, en serio les digo, si se duermen, les voy a poner la cámara, los voy a escrachar, se paran. No sé qué van a hacer, pero no se duerman. Esto es vital para sus vidas. ¿De acuerdo? Amén. Estábamos sin Cristo, sin Dios, pero creíamos que teníamos Dios. No teníamos esperanza, pero creíamos que teníamos esperanza. Fíjate esto. La gente que está sin Cristo piensa que cuando muere se va al cielo. Esa es su esperanza. Pero eso no es verdad. Por eso es que en todo ese tiempo nuestra mente y nuestro corazón fue acondicionada en un engaño. Pero nosotros luego, por la bendita misericordia de Dios y por la poderosa gracia, Él nos da vida. Y así nosotros podemos llegar a Cristo. El tema es que llegamos a Cristo, pero tenemos la mente y el corazón condicionados a lo que antes creíamos. Entonces creíamos que teníamos Dios, no lo teníamos. Creíamos que teníamos esperanza, no la teníamos. Y nos acostumbramos a que las cosas no funcionen tan directamente teniendo ahora a Dios.
y teniendo ahora promesas, y teniendo ahora un pacto. Un pacto es un contrato donde ambas partes acuerdan hacer algo y comprometerse a algo. En otra versión, en la versión Biblia de las Américas, dice: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, sin Cristo no tenemos pacto. Sin Cristo no tenemos Dios. Sin Cristo estamos ajenos a la promesa. Sin Cristo estamos sin esperanza. Con Cristo tenemos todo esto. Lo tenemos. Pero tenemos que saber cómo acceder a todo esto. Nuestro comportamiento, a ver, pongo un ejemplo. En lo natural, nosotros alquilamos el local donde nos congregamos, ¿verdad? Y tenemos un contrato con el dueño de ese local. Entonces, en ese contrato nosotros estamos comprometidos a abonar el monto acordado del 1 al 10 de cada mes. Y la contraparte está obligada a cedernos ese local en alquiler y nosotros podemos disponer de ese local. Ahora, en nuestra forma de pensar es como que todos los meses tendríamos que ir y decirle, en este caso a la que nos cobra el alquiler: ay, si usted sería tan buena, un mes más, por favor. Sí, nosotros nos vamos a quedar un mes más, por favor, se anima. No, hay un contrato, hay un pacto. Pago, nos alquilan. ¿Qué pasa si dejo de pagar? Dice: usted ha quebrantado el contrato. Tiene tantos días para dejar el local. En las cosas del Señor pensamos de esa manera. Es como, teniendo derechos, le estamos pidiendo al Señor: Señor, por favor, haz esto. Pero a su vez, no entendemos que tenemos también obligaciones y compromisos delante de Dios. Nosotros lo que tenemos que entender es que en la esfera espiritual donde nosotros nos movemos, nos demos cuenta o no, nos movemos en una esfera espiritual. Y todo, absolutamente todo, dentro de esa esfera está regido por la legalidad de las leyes espirituales. Nada puede suceder fuera de esas leyes espirituales. Eso ha marcado así la palabra, salvo la posibilidad de elegir. La palabra dice en Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Todo funciona dentro de una legalidad espiritual, mas el Señor nos concede la posibilidad de elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Todo lo demás funciona a través de la legalidad de las leyes espirituales. Nosotros debemos entender esto. Cuando Satanás es expulsado de su morada celestial, ya no tiene acceso a ejercer dominio sobre la tierra. Él perdió absolutamente todo derecho. Por otra parte, fue Adán a quien le fue dada toda autoridad sobre la tierra, y Satanás no podía quitársela. Satanás no podía venir y decir: yo quiero lo que es tuyo, Adán, lo que Dios te dio, yo quiero eso y vengo y te lo arrebato. No puede, no pudo. Pero Satanás conocía muy bien
las leyes espirituales que regían todo. Y hay una ley espiritual. En Romanos 6:16 está escrita y dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Mira esta ley. Esta es una ley espiritual. Aquel que obedece a Dios para vida se hace esclavo de Jesucristo. Somos esclavos por amor. Pero aquel que obedece al pecado se hace esclavo del pecado. Por lo tanto, el pecado, si se mantiene, logra dominarlo o enseñorearse de aquel que legalmente se puso bajo esa esclavitud. ¿Van entendiendo? Entonces, vamos al principio. Adán recibe un mandamiento. Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Un mandamiento. Un mandamiento. No tenía que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era el único mandamiento. Entonces Satanás, entendiendo el principio espiritual, que si lograba que Adán le obedeciera, Adán se iba a convertir en esclavo de aquel a quien había obedecido. ¿Me entienden? Entonces Satanás busca un ardid para quitarle la autoridad y el dominio que a Adán le había sido otorgado. Entonces, fíjate esto, ¿a quién ataca? ¿A quién ataca la serpiente? ¿A quién ataca Satanás? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Por qué le dijo a la mujer y no lo atacó a Adán? Porque la mujer no conocía bien el mandamiento. ¿Qué tema? Porque si nosotros no conocemos bien, Satanás nos va a atacar por lo que nosotros desconocemos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por dónde vino la destrucción? Por falta de un conocimiento total. Sí sabía Eva que no tenía que comer de ese árbol. Entonces el ataque de la serpiente es: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya está entrando con un ardid engaño. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Ese era el mandamiento? No. Es parecido, pero no es así. Ella dijo, no comeréis ni lo tocaréis. El mandamiento era, no lo comáis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado es qué codiciamos. ¿Qué codiciamos? En lo que codiciamos, el enemigo se va a valer de eso. Y dice que tomó del fruto y comió. Y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces le fueron abiertos los ojos y ambos conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Yo lo que quiero hacerte ver es esto. Satanás logró engañar para que lo obedezcan.
Cuando, a ver, ¿cuál era el propósito de Satanás? ¿Engañar? No. El propósito era adueñarse de lo que quería y usó la legalidad de las leyes espirituales. Si obedeces a alguien para pecar, te conviertes en esclavo de aquel a quien obedeces. Romanos 6:16. ¿De acuerdo? Entonces, a causa de haber desobedecido, a causa de haber obedecido, en definitiva al enemigo, se convierte en esclavo y la tierra queda bajo maldición a causa de esa desobediencia. Y termina diciendo, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu fruto comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por la desobediencia, Adán quedó hecho esclavo y así Satanás logra convertirse en Dios de este mundo. Eso dice la palabra, 2 de Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ¿quién está diciendo que es el Dios de este mundo? Dios. Dios está diciendo, Satanás ha llegado a ser el Dios de este mundo. Dios con minúscula. El tema es que desde Adán, él y toda su descendencia fue hecha esclava. Y adoptó una paternidad espiritual que fue la del diablo, la de Satanás. Y terminó teniendo los pensamientos y deseos de su padre, que es el diablo. Eso son leyes espirituales. Una paternidad plasma un anhelo y un deseo y pensamientos en el corazón de quienes son sus hijos. Por eso el Señor llega a decir a creyentes, a un grupo de creyentes en Juan 8:44, dice, habían creído en el Señor, pero estaban bajo todavía una paternidad equivocada. Y le dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Legalmente nosotros estábamos bajo la potestad del diablo. Efesios 2:22. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos en el pasado siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros lo negamos. No, yo era hijo de Dios y Dios dice, no, eres hijo del diablo. No me gusta escuchar eso, pero es así. Entonces, en aquel tiempo, mis pensamientos, mis deseos fueron acondicionados por el que era mi padre espiritual, nuestro padre espiritual. Nos guste o no nos guste, era el diablo. Ahí, ese hombre que fue tratado por el que nos guiaba, fue moldeándonos. Fue moldeándonos con sus deseos y con su propósito en nuestras vidas. Y a nosotros nos cuesta admitirlo. Entonces, como nos cuesta admitirlo, cuando llegamos a Cristo y no nos damos cuenta bajo el engaño que vivíamos, decimos, bueno, pero no estaba tan mal, no estaba mal, esto era bueno, esto... No,
estábamos guiados bajo el príncipe de la potestad del diablo. Es así. Por esto tiene que ser transformado. Esto tiene que ser transformado. Dice que el hombre viejo, está viciado de los deseos engañosos que hay en el corazón. Eso tenemos que reconocerlo para poder dejarlos. Entonces, vemos en la palabra que no solamente el hombre quedó bajo la autoridad de Satanás, sino también la tierra y sus reinos. Cuando el diablo estaba tentando a Cristo en el desierto, en Lucas 4:5 dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada. ¿Y a quién quiero la doy? El Señor no le dijo a Satanás que no era así, que qué se cree, que de dónde. Lo reprendió con la palabra, pero no dijo que no eran de él. ¿Entendemos? Entonces, ¿qué es lo que estaba buscando Satanás cuando lo estaba tentando al Señor? Lo mismo que había logrado con Adán. Si lograba que Jesús le obedeciera en algo, Jesús iba a convertirse en esclavo de aquel a quien obedecía. Por eso es que el diablo lo tentó a Jesús y lo tentó todo el tiempo. Porque si lograba, repito, que le obedeciera, Jesús se convertiría en esclavo de Satanás. Si postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús, él le dijo, vete de mí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Ese mandamiento está escrito para nosotros. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, después de la caída de Adán, ya no había quien legalmente en esta tierra le perteneciera a Dios, porque Dios había puesto a Adán y a Eva para provocar una descendencia, pero Adán y su descendencia había quedado hecho esclava de Satanás. Entonces, lo que va a buscar Dios es buscar para sí un pueblo propio. Y para eso tenía que hacer un pacto. Y escogió a un hombre. Este hombre fue Abraham. Entonces, todo lo otro que hablé era para entender por qué Dios buscó hacer un pacto con un hombre. ¿Por qué Dios buscó hacer un pacto con Abraham? Entonces, se le aparece a Abraham en Génesis 12 y lo llama a Abraham. Y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. ¿Sí? Entonces, quiero que veas, Dios le propone algo a Abraham, pero le pide algo también. Esto es lo que a veces nosotros no entendemos. Nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero nosotros no entendemos cuáles son los requerimientos de Dios para recibir lo que Él quiere darnos. Dios le dice a Abraham, yo te voy a bendecir, te voy a guardar. Si alguien te bendice, yo lo bendigo. Pero ojo, si alguien te maldice, yo lo voy a maldecir a ese que te maldiga. Ten cuidado.
porque eso sigue vigente. Hay veces, hay hermanos con tanta liviandad, maldicen a otro hermano, juzgan a otro hermano, condenan a otro hermano. Pero quiero decirte, nosotros somos herederos de esta bendición. Si te pongo de esta manera, si tú me bendices, no te preocupes, Dios te va a bendecir. Habla mal de mí, ten cuidado. Si no, fíjate un poquito lo que pasó con Moisés. Cuando se levantaron en contra de Moisés, ¿a quién le fue bien? Eso me protege y te protege. Si bendices. Pero si maldices, hay un problema. El hecho es esto que quiero mostrarte. Dios le propone algo a Abraham, pero también le pide algo a cambio. Génesis 13:14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Mira, tenía 75 años cuando Dios le habló. Pasaron años hasta que le volvió a hablar. Dios tiene paciencia contigo, conmigo. Y puede guardar silencio hasta que nosotros decidamos obedecer. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, recién está obedeciendo el primer mandamiento, completamente. ¿Habrá algún mandamiento que todavía esté inconcluso en tu vida? Tienes que verlo. Entonces, Dios, cuando cumple Abraham la parte de lo que Dios le pidió, entonces el Señor le dice a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Mira lo que hace, obedecer. Dios pacta 3 veces con Abraham. Presta atención, porque el primer pacto que Dios hace con Abraham está acá en Génesis 14:18. Después que viene Abraham de derrotar a los reyes que habían llevado cautivo a su sobrino, a Lot, le sale al encuentro Melquisedec. Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Le sacó la Santa Cena. Esto es importante entenderlo, porque la Santa Cena es la celebración de un pacto, o no es dicho ahí en Primera de Corintios que esta es la copa del nuevo pacto, sangre. Entonces, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, estamos celebrando, no es que estamos pactando con Dios, sino que estamos celebrando que hay un pacto. Me ayuda a recordar el pacto, porque la copa que bendecimos es la copa de bendición del nuevo pacto en su sangre. Entonces, cuando yo participo de la Santa Cena, debo entender qué estoy haciendo. ¿Qué hace? Viene un sacerdote del Dios Altísimo, es un sumo sacerdote, Melquisedec, y le ofrece pacto, pan y vino. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Este es el pacto. Que al celebrar el pacto, al celebrar la Santa Cena, Abraham era hecho del Dios. Antes Abraham no era del Dios. Simplemente Dios se le había acercado. Pero cuando celebra, le está dando una pertenencia. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena,
estamos reconociendo que le pertenecemos a Jesús, pues le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor. Entonces, mira el versículo 19, vuelvo a leer. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Si esto lo puedes entender, vas a entender por qué es que nosotros debemos diezmar. La gente dice, hay un entendimiento, que el diezmo es de la ley. Mira, Jesús es hecho sacerdote para siempre, sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. ¿Sí? A ver, hermanos, yo quiero que esto ustedes lo entiendan. ¿Se pueden despertar? ¿Se pueden despertar, por favor? Tienen que entender que hay un espíritu que le baja la perillita. Y ustedes se dejan bajar la perillita. Le está bajando la térmica para que no les entre revelación, para que no les entre entendimiento. Y ustedes sigan estando cautivos, aquellos que se duermen. El dormirse es un problema espiritual, no es que uno tiene sueño. Si yo digo termina la reunión, se levantan y están todos con los ojos así. El dormirse en una reunión obedece a problemas espirituales, a una debilidad espiritual de no poder escuchar la palabra de vida. Yo no te estoy retando, no te estoy exhortando. Tienes que entender, porque lo que está haciendo, el enemigo te está haciendo así, ¡clac! La térmica. Entonces el propósito por el cual has venido te lo estás perdiendo. Ponte de pie, si te hace falta. Lávate la cara. No sé, pero no te duermas, por favor. Ya veo a varios. Cada vez que el tema, mira, hemos estado hablando en la iglesia de iniquidad y ¿qué pasó? Termina la reunión. Nos vemos, hermanos, que Dios te bendiga. A la otra reunión seguimos hablando de iniquidad. ¿Me entiendes? No se trata de cansancio. Si no, tómate un café bien fuerte y vas a ver que si es una debilidad espiritual te vas a dormir con 2 litros de café en tu cuerpo. A no ser que pelees contra eso. Entiende, por favor. Porque si no, también afectas a los otros. Vuelvo de nuevo a la carga. Estaba hablando de por qué el diezmo no es que viene de la ley, viene de un sacerdocio que es para siempre. ¿De dónde sacó a Abraham que tenía que diezmar? Porque le fue revelado primero que él era del Dios Altísimo. Entonces, luego le es revelado que la bendición que él obtuvo, por la cual pudo derrotar a sus enemigos, era porque el Dios Altísimo al cual él pertenecía le entregó sus enemigos en sus manos. Entonces él reconoció de quién viene todas las cosas. Reconoce identidad, reconoce pertenencia, reconoce paternidad y le da el diezmo. Ahora, nuestro sumo sacerdote no corresponde a la ley antigua que es la arónica.
El sacerdocio antiguo, que es el de Aarón, corresponde a Melquisedec. Entonces nosotros no estamos operando bajo la ley, estamos reconociendo que somos de Dios, que somos de Cristo, que todo lo que tenemos, que todo lo que recibimos viene de Él. Por eso es que lo hacemos. Debemos entender. ¿Sabes quién es Melquisedec? Es Jesús, es nuestro Señor. En realidad no es Jesús, es Cristo. Luego, Jesús, el Cristo, cuando Dios se hace carne, es hecho de nuevo sumo sacerdote, según el mismo orden de él, el de Melquisedec. Y es un sacerdocio para siempre. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y dio a Abraham el diezmo de todo. Reconoció que estaba bajo la cobertura de Dios. Seguimos. Primer pacto, Santa Cena. Revelación es que Abraham es de Dios. Revelación de que todo lo que obtiene es porque Dios entrega en sus manos sus enemigos. Primer pacto. Segundo pacto. Génesis 15:1. O si quieres decirlo, es el desarrollo del pacto, como te guste. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón, tu recompensa será sobremanera grande. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Nosotros leemos y decimos: bueno, creyó, le fue contado por justicia. A ver, ya era viejito Abraham, 99 años. Y le dice: te voy a dar un hijo. Bueno, puede ocurrir el milagro que a los 99 años las cosas vuelvan a funcionar. ¿Sí? Pero a la vieja, así uno le dice cariñosamente cuando ya son viejitos: ahí está la vieja, el viejo. Viejo, tus dientes. Bueno, el problema es que había ahí la vieja, la viejita. Sarai. Era estéril, vieja y estéril. Y te voy a dar un hijo. Y él le creyó. ¡Wow! Eso sí que es fe. Y eso es lo que le fue contado a Abraham por justicia, porque le creyó. Es decir, uno de los requerimientos fundamentales para que el pacto se desarrolle es la fe. Creer. Dios dijo, Dios lo hará, más allá de las circunstancias. Ponte a pensar, a ver, a los varones, que tienes ya, suponte, 99 años y estás casado con una viejita que ya nada, y encima estéril. Y dice: te voy a dar un hijo. No, lo que pasa, bueno, es que Dios por ahí exagera. Porque la verdad yo no creo, así pensaríamos nosotros. Entonces atribuimos que las cosas establecidas son las que se van a suceder en lo natural, porque así tiene que pasar. Estoy enfermo, bueno,
No creo que Dios me sane. No creo que pase esto, no creo que pase lo otro, porque las circunstancias dicen que así son. Pero si tú le crees, te será contado por justicia. Abraham le creyó, le fue contado por justicia. Continúa diciendo el versículo 7, y le dijo, yo soy Abraham que te saqué de Ur de los caldeos. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas en la palabra hebrea para pacto es la palabra berit. Y la palabra berit es la celebración de un contrato, donde la forma de hacerlo es que se partía animales y tenían que pasar entre medio de ellos para las dos partes. La palabra berit significa literalmente pasar entre los pedazos de carne cortada por la mitad. Eso significa berit, pacto. Versículo 11. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor y una gran oscuridad cayó sobre él. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. El pacto se sella, el pacto se firma. ¿Cómo se firmó este pacto? Primero con Santa Cena. Segundo, partiendo los animales. En cada pacto hubo una bendición, hubo un requerimiento. En este era partir los animales, porque lo que se les estaba otorgando era una dimensión territorial, que es la tierra prometida, y se le está otorgando el derecho de que de él nazcan naciones, siendo ya viejo y su esposa estéril. Entonces, dice aquí, en aquel día, hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates, de la tierra de los ceneos y ceneseos y admoneos, los heteos, los fereceos y todos los feos. Sí, le era para Abraham. Bueno, la deja ahí, ustedes pueden leer. ¿Sí? Entonces, ya van 2 pactos, vamos al tercero. Génesis 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. ¿Sí? Pacto, promesa, requerimiento. Yo te daré una descendencia incontable, pero tú sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Esto es importante entenderlo, cuando Dios hace un pacto, Él va a revelar el rol en ese pacto. Entonces, antes le había sido revelado a Abraham que él era del Dios Altísimo. Ahora le es revelado el rol de Dios en ese pacto. Yo seré el Shaddai. Shaddai significa el de pecho robusto, el protector, el proveedor. Así se revela, yo en este pacto estoy comprometiéndome a cumplir lo que dije porque yo soy el Todopoderoso.
Amén. Y le muestra su requerimiento. Yo quiero que seas fiel y que lleves una vida intachable delante de mí. Entonces dice la palabra, Génesis 17:3, al oír esto, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo. Se lo empieza a detallar. Te haré padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre. ¡Wow! Es tantas cosas que tenemos que entender en lo que sucede en un pacto. Porque te cambia el nombre. A Abraham le tuvo que cambiar el nombre. De Abraham a Abraham. Padre de multitudes significa Abraham. Le cambia el nombre y Dios se revela en un rol. Dice, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendencias llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Entonces, mira, si Abraham le creyó siendo un viejo y teniendo una vieja que ya no, que ya nada, le creyó. ¿Sí? ¿Por qué a nosotros nos cuesta entender que si Él nos prometió que Él será nuestro Dios, porque este es un pacto eterno? Yo seré tu Dios. ¿Dios es tu Dios? Levanta tu mano si Dios es tu Dios. También lo será de tu descendencia. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles predicaban y los discípulos predicaban y alguien creía, le decía, tú y tu casa serán salvos. Porque esto es una promesa. Es que ya tengo 99 años y la vieja anda por ahí. ¿Sí? ¿Cómo será esto? Porque mis hijos son rebeldes, porque mis hijos no quieren saber nada, porque mis hijos, discúlpame, no depende de ti, no depende de tus hijos. Bueno, sí depende de ti, créele. Por favor, créele. Pero mis hijos andan en cualquiera, no importa, créele. Mira, si tú has venido y crees esta promesa, creo que ya vale este retiro. Pero mis hijos son esto y mis hijos son los otros. Créele. Porque este es el pacto eterno. Vuelvo a decirte, este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios. Y el Dios de todo tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Pacto eterno. Yo amo a mi Dios, porque Él puede hacer lo que nadie puede hacer. Él puede tocar a tus hijos, Él puede tocar a los nuestros y cambiarlos y darles vida. Versículo 9. Entonces Dios dijo a Abraham, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Porque nosotros hacemos esto. ¡Ay, qué bueno que es Dios! Dios es bueno. Bueno es Dios, tenían que decir ustedes. ¡Ay! ¿Dios es bueno? Amén. ¿Sí? Pero Dios tiene requerimientos. Oh, pastor, íbamos tan bien con las promesas. ¿Para qué la tenía que arruinar? Es que las dos cosas van juntas. ¿Sí? Pongo este ejemplo. Yo pago el alquiler, nos alquilan el local donde estamos. Dejo de pagar el alquiler. ¿Sí? Y nos dan un tiempo de desalojo. Bueno, eso no, renunciamos a eso. ¿Sí?
Pongo de ejemplo. Porque nosotros queremos solamente las bendiciones. Y cuando las bendiciones cesan, dejamos de creer en Dios o de creer en la misma magnitud. Esta es tu responsabilidad. Obedecer las condiciones del pacto. Dile a tu hermano que está a tu lado, ¿sabes? Míralo así, pero no, que no lo juzgues, pero casi, pero no lo hagas. Dile, míralo a los ojos, dile, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como de todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Amén. Hermano, no te enojes con tu hermano que te estaba exhortando. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. A ver, todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Estoy hablando del pacto con Abraham. Sí, porque la circuncisión nuestra, ¿en dónde es? En el corazón. ¿Y nos hemos circuncidado ya? Amén. Dice, todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. ¿Sabes qué significa la palabra berid? Cortar pedazos de carne y pasar entre ellos. Pero también significa cortar por donde corre sangre. Porque el pacto se sella con sangre. Esta es la copa del nuevo pacto en su sangre. El pacto se hace, ¿sí? El pacto se hace sellándolo, cortando por donde corre sangre. A ver, hagamos un paréntesis. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la mujer tiene himen? ¿Para qué le sirve? Para que celebre un pacto con la persona que ama. ¿Sí? Entonces hay problemas. Acá ya se surge un gran problema. A ver, varones, ¿con quién pactaste? Mujer, ¿con quién pactaste? Por eso es que hay veces las cosas no se terminan de resolver, porque se hizo un pacto inconscientemente. El miembro del varón fue cubierto por sangre cuando se rompió el himen. Y se celebró un pacto, te guste o no te guste. Entonces, esa es la... Uy, ¿ahora qué hago, pastor? Con razón tengo problemas con ese desgraciado. Digo, porque hay pactos preexistentes. Y esos pactos se tienen que romper. Varones, el pacto que hiciste, sin darte cuenta, se puede romper. Mujer, si tu primera relación no fue con tu esposo, hay un pacto que se tiene que romper. Y se puede romper cuando participas de la Santa Cena. Porque ese es el pacto sobre todos los pactos. Ese es un pacto más grande. Es un pacto mejor, es un pacto mayor. Estoy hablando de cómo lo describe la Biblia, ese pacto. Entonces, todo pacto que hayas hecho de palabra, de contrato, con sangre, si tus antepasados hicieron con las tinieblas pactos, se puede romper. Por eso es que uno te necesita entender para que cuando participamos de la Santa Cena esté diciendo este pacto que estoy haciendo, que estoy celebrando, que estoy recordando, es tan poderoso que puede anular otros pactos y puede romper afecciones sobre tu vida. Continuemos.
Esto debe suceder de generación en generación. Todo varón debe ser circundado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Llevar en el cuerpo la marca del pacto eterno. Correr por donde corre sangre. Prepucio. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Ahora esto es importante porque Abraham podía decir, bueno, me gusta todo lo que me propones, pero paso. No, yo no quiero ser fiel a ti y no quiero llevar una vida intachable, eso no es para mí. O él podría haber dicho, sí, yo lo firmo, y él se circuncidó. Ya tenía más de 8 días. Tenía como 99. Y ahí selló el pacto con Dios. Cortó por donde corría sangre, cortó el prepucio de su miembro. Y ahí es donde había ese pacto donde dice, yo seré tu Dios y el de tus hijos, y te bendeciré y te guardaré. Serás bendición para otros. Caminarás en mi presencia, en mi voluntad. Y Abraham firmó ese pacto con la circuncisión del prepucio. Amén. Pero él podía elegir o no, hacerlo o no hacerlo. El pacto con Dios, hermanos, tiene beneficios, pero también tiene requerimientos y también tiene una responsabilidad que debemos cumplir. El beneficio, la más grande bendición, que es este pacto eterno, es este: yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Este es el pacto. Créelo, por favor. Entiéndelo, por favor. Yo siempre seré tu Dios y el de tus hijos. No reniegues por tus hijos. Créele a Dios en vez de estar gastando energía, de quejarte por tus hijos, de lamentarte por tus hijos. Y empieza a creerle a Dios, porque este es un pacto. A ver, está lleno el comedor del barco. Tienes que ir a comer nada más. No te lamentes. Disfruta. El requerimiento del pacto de Dios con Abraham era que sirva con fidelidad y lleve una vida intachable. Y puse otras versiones para que podamos entender lo que eso significa. Anda delante de mí y sé perfecto. Camina en mis caminos y sé sin tacha. Camina en mi presencia y sé irreprochable. Camina como siervo fiel delante de mí y sé perfecto. Cuando más cumplas los requerimientos de ese pacto, más se manifestará ese poder del pacto sobre tu vida. ¿Quieres las bendiciones? Tienes requerimientos. Jesús se movió y cumplió con la totalidad de las demandas del pacto que Dios hizo con Abraham. Nosotros pensamos que todo el éxito del Señor en su ministerio fue porque era el Hijo de Dios, pero Él no podía tomar ningún atributo divino para hacer todo lo que hizo. En Filipenses dice que Él se despojó a sí, siendo Dios se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y siendo hombre se hizo siervo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que al Señor le funcionó tanto? Porque Él le decía a la tempestad que enmudezca y se calmaba. Mira,
Una broma lo que voy a decir, no se enoja. Pero ¿has visto a una mujer enojada, embravecida, que está a los gritos? Bueno, yo escucho a mi vecina. ¿Sí? Y el esposo le dice, cállate, cállate, cállate. Y no pasa nada. Bueno, eso es parecido a la tempestad. Y el Señor le dijo a la tempestad, enmudece, y se cayó. Por el poder del pacto. Porque Él caminó delante de Dios y fue intachable. Él no pecó y no desobedeció en nada. Entonces, Él le decía a la tempestad que enmudezca, y se enmudecía. Él decía, tengo que tomar un camino más corto en el mar, y caminó sobre las aguas. Resucitó muertos, sanó a los enfermos, echó fuera demonios por el poder del pacto. Lo que se movió Jesús se movió en el poder del pacto. Porque el pacto lo respaldaba. Nuestra responsabilidad es conocer el pacto, su alcance, sus beneficios y sus demandas. La falta de ello nos puede llevar a esperar cosas de Dios y probablemente no recibirlas. Y no recibir lo que Dios quiere darnos, porque no entendemos. No estamos cumpliendo los requerimientos y queremos que Dios haga lo mismo. O Dios quiere bendecirnos y nosotros creemos que, no soy digno de, que Dios se va a fijar en mí, que Dios me va a llamar a mí, que Dios me va a usar a mí. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí te estás hablando del pacto. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Todo lo que tú necesites te será dado por añadidura. No. Porque a mí me enseñaron, cuando yo estaba bajo la potestad del príncipe del aire, que soy yo el que tengo que lograr las cosas. Entonces, a mí no me digan que yo no tengo que trabajar. Bueno, más vale, trabaja. Estoy hablando en poder entender esto. A mí no me digan que Dios me va a bendecir. Yo soy el que tengo que obtener mi bendición. Obténla, por supuesto. Esto es esfuerzo. Pero si tú trabajas, pero tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, no te preocupes por lo que necesites. Todo te será añadido. Cuando tú tienes entendimiento del pacto, las cosas funcionan. Cuando esta palabra me fue revelada, yo tenía 6, 7 meses de creyente. Se solucionó mi problema para siempre. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te será añadido. Ya está, Señor, yo me ocupo de ti, tú ocúpate de mí. Sí trabajo, obviamente, pero Él se ocupa de mí. Deja que Él se ocupe de ti. Es parte del pacto. Deja que Dios te dé y te añada todo lo que tú necesitas en tu vida. Hermano, ¿por qué no has venido a la congregación? Es que estaba trabajando, pastor. Ay. Y el reino de Dios, bueno, es que Dios sabe, Dios me entiende. Bueno, busca que ese Dios que te provee de todo, te provea otro trabajo que no entorpezca tu tiempo de obedecer y de buscar su reino y buscar su justicia. Así funciona el pacto. Cuando nosotros más cumplimos con las demandas del pacto, más será el respaldo del pacto sobre nuestras vidas. Ese pacto, la verdad, es impresionante y fue hecho con Abraham. Y se cumplió en Cristo
y es nuestra herencia. Presta atención a esto. Esto no es que a mí se me ocurre. Está escrito que así es. Gálatas 3:14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. Por eso es que yo necesito entender el pacto con Abraham. Porque la bendición que Dios le da a Abraham es la que te corresponde a ti. Mira la vida de Abraham. ¿Cómo terminó? Oh, endeudado hasta acá. o terminó bendecido en todo. ¿Cuál es tu situación? No importa. En serio que no importa. Porque hay un pacto donde Dios dice, yo soy el Shaddai para ti. Yo soy el Dios todopoderoso en tu vida. Tú solo tienes que ir delante de mí y llevar una vida intachable. Cumple, busca primeramente el reino de Dios y lo demás te va a ser añadido. Es simple. En serio que es simple. Repito, mediante Cristo Jesús. ¿Por qué dice mediante Cristo? Porque Cristo cumplió. Cumplió con el pacto, cumplió con las demandas del pacto. Entonces, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo. Acá no sé si yo leo bien, pero dice Nancy, dice Juan, dice Jacobo, dice, bueno, cada uno. Pon tu nombre. Con la misma bendición que le prometió a Abraham. A fin, con este propósito, que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. No es por obras, es por fe. Pero si es por fe, hay obras que se desprenden de esa fe. Entonces, mira, hay un contrato acá. Contrato dice esto: yo seré tu Dios y el de tus hijos. Te bendeciré y te guardaré. Serás bendición para otros. Camina en mi presencia. Busca mi reino. Busca mi justicia. Y todo lo que necesites, yo te lo añadiré. Yo puse ahí mi nombre. Firmé. ¿Te animas a hacer lo mismo? Ponte de pie entonces. Porque, hermanos, mediante Cristo Jesús, la bendición que Dios prometió a Abraham es para ti. Es para ti. Es para ti. Para que se cumpla la promesa del Espíritu en tu vida, de recibir el Espíritu en tu vida. ¿Estás dispuesto? No a entregar tu vida al Señor porque tú ya le has entregado. Al menos eso creo. Pero ¿cuánto has peleado? ¿Cuánto has buscado tu bendición? Te hago esta pregunta: ¿cuánto has buscado la bendición para tus hijos?
¿Les has pedido a Dios bendición en tu vida? ¿Le has pedido a Dios bendición para tus hijos? Eso está a tu alcance. Eso está dentro del pacto. Solo te pido esto, dice el Señor. Lleva un camino delante de mí. Está diciendo, busca mis caminos. No camines los tuyos. No hagas las cosas a tu manera. Entonces este pacto, el requerimiento es, no sigas tus caminos. Primer paso. Porque tú ya has pactado con Dios, pero estás entendiendo el alcance. ¿Te animas a hacer un compromiso con Dios en esta mañana y decirle, yo ya no quiero seguir mis caminos, quiero seguir tus caminos? Yo quiero seguir tus caminos, Señor. Quiero caminar en este pacto eterno. ¿Te gusta este pacto eterno? Es precioso, es maravilloso. Recién estamos viendo la introducción. Pero hay tanto en este pacto que tenemos que entender. Pero tiene este requerimiento. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creer que Dios está sobre las circunstancias? ¿Puedes creerlo? ¿Te animas a levantar tu mano y decirle, Señor, yo creo que tú eres el Dios todopoderoso, el que puede hacer todo, absolutamente todo, que esté en tu voluntad, lo puedes hacer en mí? ¿Lo puedes creer? Díselo a Él. Yo te creo, Señor, que tú eres mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios que todo lo puede. Tú eres mi Shaddai. Tú eres el Todopoderoso, tú eres mi proveedor, tú eres mi guardador. Pero hoy yo quiero cambiar mi pensamiento. Quiero caminar en tus caminos. Y quiero buscar llevar una vida agradable delante de ti. Porque esta promesa incluye tu vida y la de tus hijos. Imagínate que aquí estás firmando tú y estás aclarando tú. Pon tu nombre en ese pacto. Circuncida tu corazón. Corta el prepucio de tu corazón. Corta el excedente de carne de tu corazón. El excedente de tu humanidad. No bajes las manos, por favor. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu palabra. Creo en tus promesas. Creo que tú eres el todopoderoso Dios, que eres mi Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Te animas a darle un aplauso grande a nuestro Señor y Salvador? Gracias, Señor.